Australia le está ganando a la Argentina por el séptimo puesto del Campeonato Mundial de Básquetbol 1990 por 56-40. ¿Por qué le está ganando este primer tiempo a Australia, Rafael? Por mejor, por más grande, por mayor cantidad de rebote ofensivo, por intimidación defensiva, por una serie de razones. Y me parece también porque hace las cosas con más naturalidad. La Argentina está transitando una senda riesgosa entre la impotencia y la falta de motivación. Y es una pena porque realmente con este equipo, en la ronda anterior, se hizo mejor papel. Cuidado, no terminó el juego todavía, pero hasta el momento Australia está ganando bien. Son dos partidos distintos. Sí. Me parece que Argentina estaba más entera en el otro. No sé si va a poder pegar esos saltos emotivos que daba al final, donde terminaba por apretar a los equipos. Anoche, por ejemplo, tenía casi conjurado a Grecia y le faltó respuesta en el momento de la decisión. ¿Por qué venció Australia otra vez a la Argentina hoy, Rafael? Bueno, porque se agudizaron algunas cosas del primer enfrentamiento y porque inversamente a aquel cotejo, yo creo que la Argentina encontró su puntería tarde. El caso que mencionaba Fernando antes, los 20 puntos del negro romano pertenecen al segundo tiempo. Y si contra un equipo tan grande, tan firme, tan convencido, tan áspero como este de Australia, en lo que hace en el juego interior, uno no consigue una prioridad externa que le facilite las cosas, evidentemente va a haber alguna distancia. Y eso sucedió, es decir, cuando Argentina comenzó a calentar la mano y a embocar algunas pelotas remotas, después que en el primer tiempo solamente Mas y Uranga acercaran los tantos, algunos Scolari también, yo creo que la diferencia ya era muy grande. Pese a todo nos arribamos hasta 5, creo que fue el esfuerzo final, 87-82 a menos de 2 minutos, y allí en un par de jugadas creo que se decidió o terminó por definirse el juego. No es descabellado presuponer que Australia comandó las cifras y fue más práctico, pero también hay que entender que ellos ofrecen un margen natural para intentar algo que era en que la Argentina necesita una serie de rodeos porque naturalmente se ve superada, especialmente en estatura, lo cual hace que tenga que darle otra angulación a los remates, hace que no pueda ofrecer una respuesta rápida en lanzamiento y entonces la cosa se complica. Con esfuerzo, con mucha entrega, se disimuló hasta acercarse el equipo a 5 puntos. Yo creo que hoy más no se podía. Final de los primeros 20 minutos. Triunfo parcial de Estados Unidos por 53-48 sobre Puerto Rico. El porqué de este triunfo de Estados Unidos sobre Puerto Rico se los explica Hugo Lencinas. Creo que básicamente Puerto Rico la sacó barata. 5 puntos de diferencia fueron demasiados pocos para la diferencia que exhibió este juvenil equipo norteamericano sobre el experimentado conjunto puertorriqueño. En todo momento el conjunto estadounidense manejó el partido, marcó el desarrollo, marcó las pautas de este desarrollo prácticamente a voluntad. Al principio con una labor fenomenal de su pivot Alonzo Mourning, convirtiendo bajo el cesto rival, tomando rebotes y poniendo tapas en el suyo, y de esa manera el conjunto que dirige Mike Krzyzewski fue estableciendo ventajas bastante claras. Después Mourning se fue cargando de faltas, entró un poco en la fricción que propuso el equipo norteamericano, el equipo puertorriqueño que pretendió equilibrar hacia abajo, jugando un poco al límite de lo que permite el reglamento y a veces excediéndose, dando un paso más. Lo que suelen hacer a veces los equipos puertorriqueños cuando el partido no se les plantea como a ellos les gusta o como más les conviene. El equipo puertorriqueño vino a la Argentina a buscar una medalla. Ellos obviamente, como todos los que competían, pretendían las medallas doradas. Esta tardecita de Buenos Aires, aquí en el Estadio Luna Park, parecía que les tenía de parada poco antes de concluir el tiempo regular de 40 minutos la medalla de bronce. Pero una equivocación a 6 segundos del final del hombre de mejor rendimiento en el equipo puertorriqueño, José Piculín Ortiz,
que al optar por un saque lateral lo hizo demasiado largo porque sus compañeros no pudieron salir de la cadena defensiva que le hacían los hombres puertorriqueños. Y después la capacidad, la seguridad y la fe en sí mismo que tuvo el número 9 de los Estados Unidos, Kenny Anderson, un playmaker que tiene en su futuro, en su destino, seguramente la NBA, la Liga Profesional de los Estados Unidos, la elite basquetbolística del mundo. Ese chico se jugó, tenía la posibilidad del tiro de 3 puntos, si hacía un lanzamiento rápido, él prefirió buscar la penetración con la falta personal, consiguió los 2 lanzamientos libres y fueron al tiempo suplementario, a estos 5 minutos también apasionantes, que parecían que lo definía con comodidad el equipo norteamericano, porque tenía más resto físico, porque tuvo tácticamente mejor predisposición, pero también un error sobre el final, le puso un final muy cerrado, y fue un digno broche, un colofón fantástico para este excelente espectáculo que hemos tenido la suerte por Argentina Televisora Color de llevar a todo el país. En definitiva, un merecido éxito de los Estados Unidos sobre Puerto Rico por 107-105. La juventud se impuso sobre el final a la experiencia y a la falta de reservas físicas de los puertorriqueños, que no pudieron llevarse medalla de aquí, de la Argentina. Y para los norteamericanos, como dijo en alguna parte del relato Juan Cisneros, quizá si quieren ganar títulos mundiales en el futuro, ahora que los campeonatos mundiales son open, que pueden colocar, son abiertos, que pueden colocar a jugadores de la NBA, quizás van a tener que mechar o a traer hombres con más experiencia para poder reeditar otros éxitos como el que obtuvieron precisamente en España 86. Aquí se llevaron la medalla de bronce, dieron una gran demostración y demostraron que siguen siendo la cantera basquetbolística del mundo. Egipto le gana a Surcorea 58-52, la opinión de Marcelo Vidal por ATC. Egipto aprovechó mucho mejor las ventajas iniciales de sus hombres altos, de la mayor circulación, del quedo indudablemente del equipo surcoreano ante la actitud física de los hombres egipcios. Y ahí fue donde mayor sacó dividendos el conjunto que dirige Calvin Luther. Mahmoud, el mejor hombre de este partido, tratando de tirar, de presionar a los hombres, a los pocos hombres altos coreanos. Torpeza, falta de convicción, inseguridad fueron las características, sobre todo del equipo coreano. Los fundamentos básicos del básquet en estos equipos africanos que no tienen mucha competencia internacional, los manejó mejor Egipto, que al término de la primera parte vence 58-52 a Surcorea. En un final emotivo, lindo, Corea del Sur le ganó a Egipto 117-115, lo comenta por ATC Marcelo Vidal. Resulta realmente inexplicable cómo perdió este partido Egipto. Por momentos trató e hizo mejor las cosas, jugó con más control, sus perimetrales, intentaban habilitar a su pivot cerca del aro. Eso fue hasta cuando restaban 5 minutos para la finalización. Ahí el interesante y la buena efectividad de Hur fue dando vuelta a la historia. Recién cuando restaban 47 segundos, un doble de Hur pasó al frente el equipo coreano. Finalmente, y tratando de retener y siguiendo con esa excelente efectividad, el equipo de Surcorea le ganó a Egipto 117-115. A pesar de tener una mayor efectividad en lanzamientos de tiros libres, también en lanzamiento de la efectividad global de ambos conjuntos, Venezuela se fue al descanso con un marcador en desventaja por 4 puntos. Venezuela sigue apostando a lo que puede hacer Sam Shepard, un hombre un tanto descolocado en algunas situaciones, no intentando el tiro de 3, y en momentos cuando Jesús Cordobés
que tiene algunos inconvenientes con los jugadores del plantel, muy poco le prestan atención, intenta con Armando Becker, un hombre que por característica física no puede jugar en la posición de base. Canadá, como lo de todo este torneo, tratando de que en la conducción de Lai Pasquale, un goleador, un tirador, un hombre de grandes condiciones para este equipo canadiense, pueda jugar en posiciones desde afuera y claro, la posición interior por Fox, por Zoet, por Walton, la lucha, la entrega, el poner los codos, los hombros para tratar de sacar el partido adelante, que hasta el momento lo está logrando. Por una jugada, por una pelota que robó Sam Shepard, Venezuela le ganó a Canadá 93-92, la categoría del veterano de 37 años, los canadienses no lo pueden creer. El error de Kazanovski, que se puso a picar la pelota marcado por un jugador más bajo y más hábil. Yo no entiendo cómo Canadá estructuró la posesión de pelota, dándole el control a Kazanovski, siendo marcado por Shepard. Lo que ocurre es que justamente cuando Ken Shields pidió el minuto favorable a Canadá, Kazanovski no quería escuchar las indicaciones del técnico y el técnico lo tuvo que llamar. Kazanovski hizo la de él, no atendió a su técnico y así le fue. Observamos recién recién, de Sam Shepard, una figura terrible. observamos recién la maniobra. Quizás sea la última contribución de Sam Shepard, este señor de 37 años, el más veterano del torneo. La última contribución de Sam Shepard a lo que hace Venezuela internacionalmente en el básquetbol. Robar esta pelota, permitir la victoria de Venezuela y la clasificación en el puesto 11º para el seleccionado sudamericano en su primera participación en la Copa del Mundo. Al término del primer tiempo, Angola derrota a China 58-43, el concepto para ATC de Marcelo Vidal. Inteligente el planteamiento de los jugadores angolanos, de su técnico, tratando de aprovechar totalmente las oportunidades que le daba el conjunto chino por la posesión del balón. Los lanzamientos de Barros, de Sousa, inclusive la posibilidad también del lanzamiento de Concienzao, que lo hacían con gran efectividad. Alternaban, controlaban, fijaban el criterio para utilizar en cada jugada en la parte ofensiva. El conjunto chino, si bien tenía una marcación que dentro del área restrictiva le resultaba beneficiosa, no era totalmente controlable los lanzamientos exteriores de los angolanos. Concienzao, Sousa, Barros, jugadores fundamentales para la victoria de este equipo angolano frente a China 58-43. China simplemente fue una expresión, un deseo de voluntades, pero que no concretaron frente al aro. 58-43 y muy justo, Angola le gana a China. La opinión de Marcelo Vidal. Y vaya si lo demostró, definió cómo y cuándo quiso. Cuando tuvo que contar con sus perimetrales, Sousa, Barros, ahí los tuvo en los lanzamientos exteriores. Cuando tuvo que contar con sus hombres altos, Concienzao, Sardinia, Díaz, también aparecieron. El conjunto chino fue una expresión de deseos, de voluntades, que solo intentaron tratar de perder por la menor cantidad de puntos posibles, y además que hoy no contaron con la sapiencia, o no lo dejaron, del veterano Lu Mingong para manejar los hilos del conjunto chino. Claro y muy meritorio la actuación de Angola en este torneo. Tal vez se debió haber enfrentado con Venezuela, hubiera ascendido alguna posición más. Muy buena actuación de Angola frente a China, al que venció 112-96. Un triunfo absolutamente merecido del conjunto italiano. Comentario, apuntes, detalles en la voz de Marcelo Vidal por ATC para todo el país. Italia 50, España 39. Se facilitó el trabajo de Italia, la floja marca individual del equipo de Antonio Díaz Miguel. Además, sus hombres altos no conseguían ganar el rebote ante la juventud de Bianini, la juventud de Pessina. Había salido Cantarello,
pero eso no fue óbice para que el equipo italiano seguía ganando el rebote. Riva, vía contraataque, aunque fue marcado por 4 hombres diferentes, Arce, Gallofresa, Bosch, también Montero y Villacampa. Ese duelo de goleadores que tienen ambos conjuntos, por ahora resultó Riva el ganador. Villacampa primero lo marcó Brunamonti, luego Rossini, este jugador de excelente trabajo, sobre todo en la fase defensiva, marcándolo a Villacampa y luego dándole ritmo, movilidad, equilibrio al ataque italiano. Italia ganaba por 16 en un momento, fue el único error tal vez que cometió el equipo de Alessandro Gamba. Trató de apurar el partido, de hacer otro juego, ese que no le conviene, porque vía el contraataque tiene todas las posibilidades de alzarse con el triunfo y por consecuencia con el 9º puesto de este Mundo Básquet 90. Para explicar esta victoria nítida, clara, contundente, digo, del equipo italiano, el concepto de Marcelo Vidal: Italia 106, España 83, Italia es el dueño de la rueda Consuelo en Salta. 23 puntos que hablan, que marcan la buena diferencia que hubo por parte del conjunto italiano. Italia jugó mejor, indudablemente esto se lo facilitó a España por una débil marca individual que hacían bajo sus hombres. Pero fundamentalmente la gran labor en la fase defensiva de David Cantarello cuando estuvo en cancha, o si no, de Alberto Bianini, fueron dándole a Italia la posibilidad de ir alejándose en las cifras. Intentó Díaz Miguel, la marca de Villacampa, intentó buscar movilizarse para que el jugador catalán pudiera lanzar de posiciones exteriores, pero no lo fue consiguiendo en ningún momento del partido. En vez de Gamba, con el ingreso de Rossini por Brunamonti, excelente el trabajo de Rossini reemplazando a Brunamonti y en la marca de Villacampa. 3 figuras fundamentales del equipo italiano, Riva, Rossini y Bianini, fueron los pilares de esta victoria para que Italia se adjudique el 9º puesto. ...55 puntos para Brasil, 55 puntos para Grecia. Un marcador, primero, como vos decías, empatado, con paridad, con 2 equipos que empiezan la segunda parte prácticamente de cero, pero no están de cero, porque convirtieron nada menos que 55 puntos cada uno, con un estupendo goleo en esta primera parte de Giannakis. 25 puntos para él. Pero también un buen goleo de Oscar. 21. Y no hay que olvidarse de Luis Felipe. 14. Y buena efectividad para Luis Felipe. 7 lanzamientos, 6 conversiones. Con buenas tareas individuales entonces y con más que aceptables tareas colectivas. Con 2 equipos que eligieron sobre todo correr y tratar de convertir rápidamente. Eso, no caben dudas, es el negocio que más conoce, el que mejor maneja el equipo brasileño. Por eso, porque así se planteó el partido de salida, es que Brasil tuvo ciertas ventajas, ciertas posibilidades mayor de dominar el juego. Empezó hasta profundizando muy rápido, llegando a posiciones cerca del tablero con enorme velocidad. Después, Grecia, como primer paso para la levantada, consiguió cerrarle ese camino y dejar solamente la vía externa como gol para Brasil. Allí donde la efectividad normalmente decrece bastante. Y después, en un segundo paso, como para seguir achicando esa diferencia que por momentos fue de 10 puntos, Grecia le paró el ritmo, le bajó el ritmo y las posiciones de pelota a Brasil, porque este hombre, Giannakis, es un muy buen pensador del juego. No es solamente un encestador rápido, sino es alguien que tiene el partido en la cabeza. ¿Por qué Brasil venció a Grecia esta tarde aquí en el Luna Park? Se los explica David Carlin. Un partido muy interesante, intensísimo en la primera etapa. Un partido jugado con todo el ritmo en esa primera etapa que terminó 55 iguales. Que había comenzado, decíamos, manejando Brasil a través del muy buen ritmo, imponiendo la velocidad que más le conviene en el juego. Que después había emparejado Grecia por la celebración de Giannakis, también por los puntos que puede conseguir este extraordinario base, el mejor a mi entender en esta Copa del Mundo. Y terminó empatado el primer tiempo. Y comenzó el segundo y los dos empezaron a sentir el desgaste que presupone participar en una Copa como esta. Brasil
por la edad avanzada, deportivamente hablando, de la mayoría de sus jugadores. Y Grecia por contar con un plantel escaso en grandes figuras, que tenía que recargar de minutos a los hombres supuestamente titulares del equipo europeo. Por eso los dos sintieron evidentemente este esfuerzo y por eso tuvimos un segundo tiempo más lento, con la pelota jugada con mayor tranquilidad, sin tantas posibilidades de contragolpe para Brasil y sin tantas posibilidades de conversión para ese hombre que hoy recién veíamos en esa estupenda bandeja, Giannakis. Justamente Giannakis sintió mucho el peso del partido, casi desapareció en lo que hace a goleo en el segundo tiempo y por eso tuvo Grecia que responder como equipo. Apareció Christodoulou con conversiones de larga distancia en momentos muy importantes. Sí. Apareció el rebote de Fasoulas y apareció la lucha del resto de los compañeros de este excelente base. Y por el lado de Brasil la respuesta fue, como siempre es de Brasil, individual. Oscar, que estaba muy cansado, Oscar que no tenía indudablemente la reacción física que tuvo durante el resto del torneo. Diría que prácticamente jugó todos los minutos de todos los partidos, exagerando un poquito, pero no demasiado lejos de la realidad. Oscar decía, demostró que es un gran goleador, que es un gran jugador. Y el equipo dirigido por este hombre, por Elio Rubens, tuvo como respuesta principal el goleo de Oscar, algún buen momento de Marcel, que también lo marcó bien cuando le tocó a Giannakis, y sobre todo aquella aparición de Luis Felipe, que no había tenido una actuación deslumbrante en el partido, pero que en el momento en el que parecía que las acciones de Brasil se caían, apareció y convirtió un triple y dos dobles que fueron fundamentales. Y acá se puede decir, señalábamos, que desde que Antonio Fini, el árbitro brasileño, lanzó la pelota al aire, manejó el equipo yugoslavo todo el desarrollo. Lo empezó manejando defensivamente, allí donde se estructuran todos los equipos que tienen aspiraciones en cualquier juego colectivo, donde hay un elemento en disputa, que en este caso es la pelota. Con una excelente marcación individual, fue cerrando todos los caminos hacia su cesto y la Unión Soviética no pudo probar ni con las penetraciones de Volkov, que al terminar la primera etapa solamente anotó 3 puntos, ni con los lanzamientos de larga trayectoria de Tikhonenko, que hasta el momento no ha marcado un solo punto. Además, por supuesto, Divac se encargó personalmente de que el gigante Velosteni no prosperase mucho en ataque y de esa manera, sólido en defensa, salió a enhebrar un triunfo parcial inapelable el equipo yugoslavo, porque sus coordinaciones de ataque son maravillosas, porque tiene un hombre que acompaña toda la destreza que tiene Dražen Petrovic, y ese cerebro se llama Toni Kukoc, que coloca pelotas como estiletazo en el medio del corazón del trapecio rival, y después allí abajo, primero Divac, luego Savic, y el muy buen complemento de Žarko Paspal, y también la muy buena marca que hizo Stoch. El equipo yugoslavo llegó a un triunfo tan claro como contundente. Triunfo parcial de Yugoslavia en la finalísima de la Copa FIBA 1990 frente a la Unión Soviética, 52-34. Y un triunfo merecido, claro, concreto, contundente. Esto fue, señoras y señores, un festival basquetbolístico del mejor equipo que vino al suelo argentino a disputar este 11º campeonato mundial. Hoy dio el equipo yugoslavo, que era a priori el candidato de todos por las calidades de los hombres que lo conformaban, aun cuando, atención, en este equipo yugoslavo hay ausencias importantes, como la de Dino Radia, por ejemplo, que es un hombre que por ahí se incorpora al Messaggero de Italia. Hay 18 millones de dólares en juego para marcar la calidad de este hombre. O la de Brankovic, un pivote marcador fenomenal que tampoco vino a este campeonato mundial. Pero con todo lo que aquí Yugoslavia trajo, con todas las bondades de su juego individual y colectivo, ha ganado este campeonato y ha manejado esta final a voluntad. Desde que sonó el silbato inicial hasta la finalización,
El equipo que conduce Dusan Ivkovic manejó el encuentro a voluntad. Fue tan fantástico, tan bueno lo que hizo Yugoslavia, que hay un detalle numérico que lo marca. En la segunda etapa, aun cuando en algún momento el equipo soviético al principio lo desbordó con fervor, el conjunto yugoslavo mantuvo su línea y terminó en esta segunda etapa convirtiendo solamente 6 faltas personales. Eso marca a las claras cómo manejó el partido, cómo manejó los tiempos el equipo yugoslavo, que liquidó el pleito muy rápido, de movida. Dijo, acá estamos nosotros, venimos por la triple corona, no queremos que nos acontezca lo que nos pasó en Seúl. Y por eso, repitiendo lo que hicieron en el 70 y en el 78, los hombres de Ivkovic, con la conducción en cancha de Petrovic y de Kukoc, un jugador fantástico. Y después con todo lo que aportó el resto de los 5 iniciales tenemos que destacar a todos, no nos podemos quedar con ninguno, porque Paspali fue desequilibrante, porque Divac ganó en los 2 tableros, porque Svoch fue un marcador fenomenal que anuló todo el funcionamiento ofensivo de los soviéticos, y también con los sustitutos, porque cuando entró Savic siguió mandando en el tablero, en los 2 tableros, tanto defensivo como ofensivo. En suma, Yugoslavia es el desideratum del básquetbol de la FIBA. Por eso es el merecido campeón de este 11º certamen mundial.